Como definición, la medicina homeopática pues es una ciencia y también es un método médico clínico terapéutico. Fue una medicina descubierta en Alemania, Samuel Hahnemann, en el año 1796. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. A lo largo del tiempo se ha oficializado en países como Francia, como Inglaterra, Italia, India, Rusia, Brasil, y también en México ha tenido un gran impacto y principalmente aquí en nuestro estado que es Puebla, también tiene reconocimiento. De hecho, este año se lanzó un decreto ya oficial de que la medicina homeopática tiene que ser ejercida únicamente por médicos que hayan egresado de la carrera de médico cirujano y que tengan la especialidad en medicina homeopática. Y esto pues es importante que los pacientes lo conozcan Sí, claro. porque pues afuera se pueden encontrar con gente que practica la medicina homeopática y que pues a veces solamente tienen un curso, un diplomado, un taller, Sí, pero es frecuente. el único problema no es ese, sino que también son personas que ni siquiera ejercieron, ni siquiera estudiaron medicina. Entonces eso sí es un poquito más grave por los problemitas que pueden ocasionar en los O sea, pacientes. pueden. Sí, realmente una de las ventajas de la medicina homeopática es que no tiene reacciones adversas, pero aún así sus medicamentos sí pueden ser fuertes. Entonces, pues si el paciente de momento tiene síntomas que no tienen nada de relación a su enfermedad, pues se espanta, ¿no? Entonces de ahí, ¿cuál es otro problema para nosotros? Pues que los pacientes dejan de creer y pues eso hace una mala fama para la medicina. Las medicinas alternativas son todo lo que es diferente de la medicina alopática y dentro de ellas podemos encontrar lo que es la medicina tradicional china y dentro de ella está acupuntura, moxibustión, ventosas, auriculoterapia. La medicina homeopática también está considerada como una medicina alternativa. Están las flores de Bach, Buenas. elixires aztecas, masajes, magnetoterapia, es Reiki, es un mundo y y todas estas medicinas están muy enfocadas en tratar a los pacientes de forma integral. De forma integral es incluye tanto lo físico como también lo mental, lo emocional, y algunas ya están también más enfocadas a lo espiritual del paciente. Es una atención muy completa. Se recomienda de primera instancia, se puede administrar a los pacientes desde que son bebés, niños, embarazadas, este, adultos y incluye todo tipo de padecimiento. En ese aspecto la medicina homeopática pues sí es flexible. ¿Y por qué se puede tomar desde primera instancia, principalmente en niños? Porque ellos tienen un organismo muy puro. No están tan medicados, su alimentación se podría decir que es más sana, entonces eso ayuda a que los medicamentos actúen de forma muy rápida. En pacientes que ya tienen enfermedades más crónicas o más terminales, realmente pues hay que ser realistas, no los va a curar, no los va a reiniciar, pero sí puede aliviar muchos de sus síntomas. O ya Para los que, enfermos terminales. ajá, sí, para que tengan Una una mejor calidad calidad de vida. de vida y para que su muerte sea más tranquila, para que no sufran. Una de las características que tiene la medicina homeopática y que es uno de sus principios, este, es el tratar a los pacientes de forma muy individual, muy personalizada. ¿Por qué, por qué es importante esto? La medicina homeopática integra al paciente, como dije antes, desde lo físico hasta lo mental. Entonces,
dentro de esa forma de estudiar al paciente, se estudian tanto sus síntomas físicos que a veces no tienen relación con la enfermedad. Por ejemplo, el paciente puede venir por una insuficiencia renal, pero también podemos encontrar que tienen síntomas que no tienen nada que ver con ese diagnóstico. Entonces, esta forma de estudiar al paciente hace una diferencia muy grande de la medicina alopática. Entonces, se Porque hace... los trata de manera individual. Ajá. Entonces también dentro de eso incluye los síntomas mentales, cómo se encuentra nuestro paciente, cómo está su estado de ánimo, está triste, está muy enojado. Todos esos síntomas se tienen que integrar para darle un medicamento que vaya directo con el paciente, que sea similar al paciente. ¿La medicina te puede calmar, relajar? Puede calmar, pero no podemos decir estos medicamentos se los vamos a dar a todos los pacientes de insuficiencia renal. No se puede porque cada uno vive su enfermedad de forma muy diferente. Uno de esas desventajas que ha tenido la medicina alopática que va en relación con esto es que pues nos llega el paciente ya con muchas enfermedades, ¿no? Llega diabético, llega hipertenso, tiene gastritis, colitis, tiene migraña, todas las enfermedades que se puedan imaginar. ¿Y qué pasa ahí? Que la medicina alópata le va a dar un medicamento para cada diagnóstico o síntoma que tiene. ¿Y qué va a pasar después? Pues que el paciente puede agravar o puede tener una enfermedad nueva. Y pues realmente eso no es lo que busca la medicina, lo que busca es curar, que el paciente vuelva a su equilibrio. Entonces, eso es lo que evita la medicina homeopática, ¿no? Por eso se estudia al paciente de forma muy integral. Solamente se le da un medicamento y a su vez el paciente pues se ahorra el dinero de estar comprando muchos medicamentos. ¿Es más barato? ¿Es más accesible, digamos, para el bolsillo del paciente? Así es, sí. A cada paciente se le dan sus indicaciones sobre su medicamento. Normalmente se lo tienen que terminar. Dura aproximadamente un mes su tratamiento. Y ya que se lo termine, se le pide que regrese para que continuemos tal vez con otros síntomas que haya encontrado o algunos síntomas que permanecieron ahí. Entonces, pues sí, realmente el paciente se tiene que terminar su tratamiento. O sea, siempre se va cambiando su medicamento, nunca se le da el mismo para toda su vida. Ya depende de los síntomas que nos presente, pero sí, no es igual que la herbolaria, por ejemplo. No puede tomarlo de por vida, no, realmente no va a causar esa toxicidad ni esa resistencia. Según escuché yo por ahí que tú eres experta en herbolaria. Bueno, ¿qué nos puedes decir de la herbolaria? Ese es un tema también que a nuestro público le apasiona, le gusta mucho. Ok. Bueno, a diferencia de la medicina homeopática, la herbolaria, pues, las plantas que se utilizan son más directas. La medicina homeopática utiliza los medicamentos más diluidos para que no generen esa toxicidad en el paciente o reacciones adversas. La herbolaria ya es más directa, se utilizan plantas, cortezas, y dentro de eso pues se pueden hacer preparados como maceraciones, jabones, jarabes. Se puede hacer una mezcla de la herbolaria de varias plantas y cada una pues cuando se mezclan varias plantas puede hacer que las propiedades pues aumenten porque se hace una mezcla de plantas que van indicadas, por ejemplo, para sistema respiratorio, para sistema digestivo, sistema urinario, que a veces realmente una enfermedad psiquiátrica no es solo tener, por ejemplo, Alzheimer o esquizofrenia, ¿no? También hay que ampliar este concepto. ¿Qué incluye la salud mental? La salud mental lo voy a desarrollar de dos formas. Primero hay que saber que la salud mental es estar bien con nosotros mismos, ¿no? Hay que hacer un análisis de cómo estamos
en nuestra autoestima, en nuestra confianza, cómo sentimos nuestras cualidades, nuestras virtudes, y dentro de eso también saber reconocer nuestros defectos, hacer una integración de ambos y saber, bueno, tengo esta parte buena, pero también esta parte mala. Entonces, reconocemos eso y podemos hacer un equilibrio. Nos sentimos bien con lo que somos, pero también reconocemos nuestra parte negativa. Y dentro de eso lo trabajamos para ser mejores personas. Pero esa salud mental también incluye a los demás. ¿Qué significa esto? Que nuestras acciones, nuestra forma de ser no afecta a terceros, y aparte que las acciones de los demás no nos afectan a nosotros. O sea, tenemos esa capacidad de saber llevar todos los problemas que pasen en nuestra vida diaria sin que nos afecte. Entonces, esa es la salud mental. Por lo tanto, sí, a veces el paciente puede llegar con depresión, con ansiedad, pero entonces se le empieza a cuestionar realmente qué es lo que lo está haciendo sufrir. Y no es porque seamos chismosos, no, porque es importante conocer de qué está sufriendo. Tiene problemas con mamá o papá, con la pareja, y a partir de ahí, pues el paciente empezó a generar muchas preocupaciones, ¿no? Vive toda su vida teniendo pensamientos obsesivos, que de hecho todavía hay gente que está espantada, que vive espantada y como dice, se la pasa lavándose las manos o todavía usan un traje de protección, ¿no? Siendo que pues realmente ya se logró aliviar la pandemia y y sí, realmente esas cosas son importantes. Hay que descubrir qué es lo que hace que el paciente pues esté viviendo con ese miedo. Y de hecho en la pandemia pues también lo vimos. Hay pacientes que pues realmente se morían, pero más por el miedo, porque muchos ya se mentalizaban a que me voy a morir. Se muere. Así es el susto. Lo que sucede es que hay personas que ni siquiera llegaron a hospital. O sea, se dejaron morir realmente porque no quisieron tomar ningún tratamiento, porque sé de casos que pasaron por eso. O sea, cuenta mucho la mentalidad con la que llevan su enfermedad. Lamentablemente, pues a veces los medios de comunicación también nos crean ese miedo, ¿no? Estar viendo el teléfono y pues las publicaciones de las personas, ¿no? De que no sé, se va a acabar el mundo y todos empiezan a paniquearse. O escuchamos en el radio, en la televisión, se empieza a escuchar todo el tiempo sobre el mismo tema. Entonces a veces, pues nosotros creo que necesitamos descansar de estar escuchando tantas tragedias. Sí. Para evitar espantarnos, para evitar vivir con miedo todo el tiempo. Se impacta y, por ejemplo, nos llega un paciente con preocupaciones económicas, ¿no? O preocupaciones por la familia. ¿Qué pasa posteriormente? A lo mejor es un paciente que empieza a comer precisamente porque está preocupado, empieza a comer grasas, antojitos, toda la comida que no debería comer y empieza a engordar. ¿Y qué pasa más adelante? Pues puede desarrollar una diabetes o una hipertensión. Por eso es que tanto lo físico como lo mental está muy relacionado. Si no logramos que el paciente lleve su vida con tranquilidad, pues vamos a ver que va a repercutir en su físico. Realmente de los pacientes que he visto por COVID, son más secuelas las que han tenido. Había pacientes, por ejemplo, que no recuperaban bien su olfato, o aún tenían algo de tos, pero realmente no puedo decir que todos tenían algún nuevo síntoma. O sea, como son muy diferentes, no podría hacer esa clasificación. Sí, es un poquito complicado. Pero lo que sí es que algunos continúan con el miedo. Es más el miedo. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión
de Conexión en Línea, Unión Campesina.